Una vez que hemos obtenido el estado estacionario de nuestro sistema, el siguiente paso consiste en agregar en todas las corrientes de proceso bombas y válvulas de control, con propósito de preparar nuestra simulación para exportarla a la versión Pressure Driven de Aspen Dynamics para su posterior control a lazo cerrado. Para lograr esto, entonces, del último diagrama de flujo que teníamos, lo que he hecho es incluir simplemente válvulas de control en las dos corrientes de alimentación. Esta es la corriente de flujo de benceno y en la corriente de flujo de etileno. En este caso, aquí no estoy incluyendo bombas porque supongo que ven una presión suficientemente alta. Si se fijan en todas las corrientes de proceso, todas las corrientes cuentan con una bomba y una válvula de control en todas ellas, en todas las corrientes. La idea obviamente es que las bombas eleven un poco la presión, la válvula la reduzca. La válvula de control la vamos a utilizar para depósitos del controlador, pero deben proporcionar un cierto gradiente de presión para que ocurra el flujo a través de todo nuestro sistema. Entonces, para no aburrir demasiado con estos detalles, simplemente lo que he hecho aquí, y que lo pueden hacer también ustedes, es hacer la reconexión en cada una de las corrientes para agregar bombas y válvulas en todas las corrientes de proceso y solamente válvulas de control en las corrientes de alimentación. ¿Cómo se fijan estas presiones en las bombas y en las válvulas? Sabemos que el primer CCTR trabaja a una presión de 20 atmósferas. Entonces lo que vamos a hacer es la corriente de alimentación de etileno la vamos a alimentar a una presión ligeramente más alta, por ejemplo 25 atmósferas, y vamos a permitir que en la válvula de control ocurre una caída de presión de 5 atmósferas, es decir, que la presión de salida de esa válvula sea 20 atmósferas, para que entonces esta corriente, la corriente número 13, se encuentre en la misma presión a la que opera el CCTR1, es decir, 20 atmósferas. Lo mismo sucede en este caso. Sabemos muy bien que la presión a la que se mezcla esta corriente con el reciclo son 20 atmósferas. Igual que antes, aumentamos a 25 atmósferas o especificamos 25 atmósferas en la corriente de flujo de benceno y permitimos una caída de presión de 5 atmósferas, es decir, que la presión de salida de esta válvula de control sea 20 atmósferas, entonces, para que se pueda mezclar con esta otra corriente llamada REC-VEN, que debe venir a 20 atmósferas. ¿Sí? Bueno, con esto logramos entonces que nuestras dos corrientes de alimentación vengan a 20 atmósferas. Ahora, esta corriente debe venir a 20 atmósferas. La bomba que está en esta parte asociada a la salida del primer CCTR se encuentra a una presión mayor de 3 atmósferas. Es decir, incrementamos la presión de salida de la primera corriente del CCTR en 3 atmósferas. Y como sabemos que este CCTR va a operar a 19 atmósferas, entonces la presión de salida de la válvula asociada al primer CCTR será 19 atmósferas. Con esto tendremos entonces la corriente 2 y el CCTR estarán a la misma presión. Bueno, después del CCTR, la corriente de producto está a 19 atmósferas. Otra vez aumentamos 3 atmósferas la presión de la corriente de salida, ¿sí? Y sabemos de antemano que esta columna opera a 0.3 atmósferas. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, Por lo tanto, especificamos que esta corriente, la corriente 4, que viene de la válvula BR2, ¿sí?, se encuentra a una presión de salida de 0.4 atmósferas, es decir, una presión ligeramente mayor que la presión a la que trabaja la primera columna de destilación. De la primera columna de destilación obtenemos dos corrientes de proceso. La corriente de fondos, le enviamos una bomba nuevamente, ¿sí? Aumentamos la presión de salida en 3 atmósferas, ¿sí?
ahí, y ahora vamos a examinar la corriente de producto de destilado. Esta corriente viene a 0.3 atmósferas, sin embargo sabemos que finalmente esta corriente se va a mezclar con otra que viene a 20 atmósferas. Por lo tanto, en esta bomba decimos que la presión de descarga son 25 atmósferas, un poco mayor a 20, para permitir que exista una caída de presión de 5 atmósferas en esta válvula. ¿Ok? O sea, la presión de salida son 20 atmósferas de esta corriente. Entonces, por lo tanto, las corrientes 10 y 11 se encuentran ambas a 20 atmósferas. Esto es en relación a esta parte. Ahora vamos con esta válvula. Esta válvula alimenta a la segunda columna de destilación. Esta columna sabemos que opera a una presión de 0.1 atmósferas. Por lo tanto, si esta corriente viene a una presión más alta, especificamos que en esta válvula la presión de salida sea 0.2 atmósferas, es decir, una presión ligeramente más alta que la presión a la que trabaja esta columna. Bien, de esta segunda columna de destilación, como ya dijimos, trabaja a 0.2 atmósferas. La corriente de producto de destilado, le enviamos una bomba, aumenta la presión en 5 atmósferas, y después tenemos una válvula que reduce la presión en 3 atmósferas, como se muestra en esta parte. En relación a la corriente de fondos de la segunda columna de destilación, ¿sí? Sabemos que esta corriente se recicla al segundo reactor, que opera a 19 atmósferas. Por lo tanto, usamos esta bomba para aumentar la presión de descarga en 25 atmósferas. Esto lo enviamos hacia esta válvula de control. Esta válvula de control entonces tiene como presión de descarga 19 atmósferas. Bien, una vez hecho todo esto, es decir, especificados completamente los niveles de presión en el proceso, nuevamente simulamos nuestro proceso. No hay ningún problema lograr nuevamente la convergencia, como se muestra en esta parte, ¿sí? Y esta es entonces la manera como introducimos todas las bombas y válvulas y fijamos los niveles de presión para poder exportar esta simulación en modo dinámico, en el modo Pressure Driver, tal como es denominado en Aspen Dynamics.